Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Luis Maya. Gracias, presidente. Somos la última generación que puede enfrentar el cambio climático. Ya es tarde y no podemos dejar que pase más tiempo. Nuestro consumo energético no puede consumir nuestro planeta. Estamos en este Congreso para poner límites a los que contaminan, para poner límites a los que destruyen nuestro único hogar. Lo aprobaré porque es justo y porque no tenemos más tiempo. Aprovechemos los vientos y el sol de nuestro norte para alimentar de energía a nuestro país. Les pido, colegas, que seamos sensatos y sensatas y pensemos en nuestra gente y en los que vendrán. Muchas gracias. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nadie niega la existencia del cambio climático. De hecho, el cambio climático es lo único constante en la historia de este planeta. Si no, nos mantendríamos todavía en la edad de hielo, probablemente, o en el óptimo climático, que era 3 grados más cálido que hoy en día. En los últimos 100 años, ha aumentado la temperatura promedio del planeta en 0,76%. 0,76 grados, disculpen. La Antártica tuvo su máximo histórico de nieve el 2014. De hielo y nieve, el 2014. Y eso lo pueden consultar con el Instituto Chileno Antártico. Pongámonos en la situación de que efectivamente nosotros tenemos un impacto relevante dentro de lo que es el cambio climático entonces, a pesar de que la historia no necesariamente lo respalda. El 3% de las emisiones de CO2 en el planeta son causadas por el ser humano. Y nosotros emitimos de ese 3% el 0,5%. Pero para eso estamos creando una infraestructura completamente sobredimensionada, como lo comentaba el colega Pulgar, ¿no? Donde tenemos una capacidad instalada de generación de casi 30.000 megavatios de energía, pero de energías intermitentes, es decir, que no son confiables a la hora de inyectarlas en el sistema para mantener la tensión del sistema. Tanto es así que tenemos cortes permanentes en este momento en el sistema interconectado central. Y esto ha conducido también a que haya cada vez menos inversión en energías renovables que solamente sobreviven gracias al traspaso de dinero de los bolsillos de los más pobres a los más ricos, a través de impuestos y a través de subsidios. Esa es la realidad. Entonces tenemos una sobreproducción, tenemos una infraestructura sobredimensionada y eso se traduce en precio. Y eso se traduce también en un empobrecimiento de los chilenos que pagan el doble de lo que se paga en México por el mismo kilovatio hora, y más del doble de lo que se paga en China, por ejemplo. Y nosotros queremos competir como potencia industrial de alguna manera con China o con el sudeste asiático, que cobran mucho menos por la energía. ¿En serio hablan de desarrollo económico, siendo que estamos destruyendo las bases para todo desarrollo económico, quitándonos uno de los elementos fundamentales que nos permitirían ser competitivos? Les recuerdo que Hidroaicén habría cubierto 30% del consumo nacional, y eso sí era una energía limpia, y lo mataron. Ahora, otro punto, ¿qué van a hacer con todos los paneles solares cuando haya que reciclarlos? ¿Se ha hecho alguna estrategia en esa materia en el mediano y largo plazo? No se ha hecho. ¿Por qué? Porque esto es todo un tongo para financiar a una serie de grandes corporaciones que se están enriqueciendo de la mano de este pánico climático que insisten algunos en impulsar, olvidando que la gente más pobre vive de una energía más barata. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado don Nelson Venegas, tiene la palabra. Quizás este sea la oportunidad de enmendar un poco el rumbo y aplicarnos respecto a las situaciones que son de verdad los que yo considero lo más importante que debemos abordar. Porque cuando estamos hablando de las energías renovables, estamos hablando en el fondo del cambio climático. Y cuando estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la supervivencia de la especie. Hay gente que no cree en el cambio climático. Hay gente que no entiende la dimensión del problema que estamos viviendo. Hay gente que no entiende que con el aumento gradual de la temperatura es nuestra especie humana la que está corriendo el riesgo. Y si no lo quieren creer, veamos ya lo que ocurre respecto del tema de la crisis hídrica. Lamentablemente existe un negacionismo que paradójicamente son los mismos, por ejemplo, que negaban la existencia del COVID
o que negaban, por ejemplo, la factibilidad y la eficacia de las vacunas, en fin, que niegan la existencia y el realismo de la ciencia y sobreponen el mito por sobre la ciencia. Esto es crucial, está en nuestras manos el futuro de la humanidad. Gracias, diputado Venegas. A continuación tiene la palabra el diputado Urruticoechea. Muy buenas tardes, ministro. Se ha conversado mucho acá sobre el calentamiento global y el cambio climático. Por supuesto que es mucho más fácil hablar del cambio climático o de la farsa del cambio climático porque el calentamiento global, la ciencia lo destruye inmediatamente. Entonces fue así como mutaron de calentamiento global y terminaron en cambio climático. Es muy peligroso también lo que se ha dicho acá sobre la sustentabilidad o sostenibilidad. Por una razón muy simple. En el punto 7, la ONU, de su proyecto para el 2030, dice lo siguiente: de aquí al 2030 aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. O sea, lo que van a hacer es asfixiar al contribuyente, sobre todo los más pobres, son los que más sufren con esta situación. 9.2 billones de dólares se utilizan en estudiar el supuesto cambio climático. 275 billones al año 2050. ¿Cómo se logra financiar tanto? ¿De dónde se saca tanta plata? Porque lo que nadie creía hoy día pasa. El Estado y los privados están súper unidos y además manipulados y monitoreados por la ONU. Entonces todo cuaja, todo se da como por un efecto casi, como ustedes mismos llaman, el efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Es un concepto que tiene más de un siglo de antigüedad. No llegó con el cambio climático, no llegó con la ONU, no llegó con Greta Thunberg. Tiene un siglo de antigüedad. Se remonta a los estudios de 1898 y después desarrollados por Gay Calendar en 1938. Han cambiado una muy buena inquietud por una ideología nefasta, donde sus dioses dicen, por ejemplo, los hombres héteros adolescentes son inadecuados para el clima. ¿Sabe, ministro, quién dice eso? Greta Thunberg en su último libro. También tenemos otro, despiadado, que dice que trabajando con vacunas y con salud reproductiva vamos a poder bajar entre un 10 y un 15% de la población mundial y así contribuir al cambio climático. ¿Sabe quién dice eso? Bill Gates. El mismo que dice que hay que vender los campos. ¿Y por qué dice que hay que vender los campos? ¿Sabe usted quién es el que más tierras tiene hoy día en el mundo? Bill Gates. Todo es una farsa. Ministro, usted es una tremenda persona. Salga de ahí. Gracias, presidente. Otorgamos la palabra a nuestro presidente de la corporación, el diputado don Vlado Milosevic. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley que ha enviado el gobierno tiene todo sentido porque Chile se puso una meta. La meta es que el 2050 logremos la carbono neutralidad. El 2050, pero para eso hay que hacer modificaciones porque estamos contra el tiempo. Es decir, el 2030 debiésemos llegar con una matriz del 60% de tal manera que en el 2050 logremos la carbono neutralidad. Esto, presidente, es una tarea nacional, una tarea de Estado, incluso civilizatoria, y un país pequeño como el nuestro, a pesar de lo pequeño, tenemos más de un 70% de los gases de efecto invernadero que son producto de nuestra matriz energética. Y vamos a ser uno de los 10 países que más sea afectado por el cambio climático. A pesar de nuestro tamaño, vamos a pagar la cuenta global de lo que significa el cambio climático. Por eso, presidente, celebro esta iniciativa del gobierno, del ministro por su intermedio, porque de lo contrario, si no establecemos una cuota, una obligación a las empresas para que hagan una transición lo más rápida posible, probablemente esto se va a demorar y va a llegar tarde. Apoyemos una iniciativa contra el cambio climático tan relevante como esta que nos pone a la vanguardia global de las políticas contra el cambio climático. He dicho, presidente. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Agustín Romero. Gracias, presidente. Si una autoridad viene a pedirle plata a los chilenos, debe acreditar y demostrar que necesita esos recursos y para qué los necesita.
Hoy viene un ministro que estaba muy acongojado por las redes sociales, porque la mayoría de esta Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto de reforma tributaria del presidente Boric. Mediante un anuncio que posiblemente hicieron los creativos de marketing del gobierno, el ministro acá presente por su intermedio presidente anunció que no habrá plata para la PGU, para el sistema de cuidado y otra sarta de mentiras que ya pedía la Contraloría General que investigue para ver si realmente los ministros pueden andar haciendo marketing o derechamente amenazando a los parlamentarios porque votamos de determinada manera. En fin, pero eso me causó extrañeza que para poner en marcha este proyecto se nos pida que autoricemos y financiemos mayor gasto. Y vamos viendo cuál es el gasto, pues, presidente. Más personal, obvio. Como no tenemos suficientes empleados públicos, más de 100.000, casi 100.000 ya contratados, necesitamos más. Tal vez contratar más impresentables como el cuñado del ministro de Desarrollo Social. Mire, fíjese, presidente, que en el primer año del informe financiero se consideran recursos. En el primer informe financiero se consideran recursos por 108 millones, más o menos, un poquito así. ¿Sabe para cuántas personas? Para 3 funcionarios, un sueldo de 3 palitos más o menos. Pero como el gobierno no se quedó corto, decidió asignar mayores responsabilidades a la Comisión Nacional de Energía y mediante un segundo informe se aumentó esta cantidad como en 62 millones. Mire, presidente, ¿cuándo se van a acabar esos días en que las autoridades del gobierno vienen a pedirle más plata, más personal y nadie les dice nada? Los chilenos merecen respeto, especialmente cuando vemos el nivel de lo que se está contratando en este gobierno y que se han contratado casi 100.000 funcionarios públicos nuevos. Al final, para eso quieren los ingresos de la reforma tributaria, para seguir contratando a pitutados. Por eso, presidente, todo proyecto que implique mayor gasto debe justificarse fehacientemente porque los chilenos se cansaron que sean ellos los que pierden sus trabajos. No se les reajustan sus sueldos. Si se enferman no ganan, mientras se sigue agrandando un Estado que solo puede financiarse sacando la plata a los chilenos a través de impuestos. He dicho, presidente.